soy Mauricio, y esta es la historia que jamás quise contar, pero siento que es mi deber hacerlo. Si estás viendo esto, escucha con atención, porque esto podría salvarte la vida. Hace 5 años, trabajaba como fotógrafo independiente. Mi trabajo me llevaba a recorrer lugares olvidados, buscando paisajes únicos y llenos de historia. Fue entonces cuando escuché hablar de un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca. No aparecía en los mapas y, según los lugareños, estaba maldito. El nombre me intrigó, San Cristóbal de las Sombras. Al llegar a la zona, los habitantes de pueblos cercanos me miraban con temor cuando mencionaba mi destino. Ahí no vayas, joven, me advirtió un anciano. Ese lugar es de ellos, no de nosotros. Pregunté a qué se refería, pero solo me respondió con una señal de cruz en el pecho. Decidí ignorar las advertencias. Al fin y al cabo, siempre había sido escéptico con las leyendas. Al caer la tarde, tomé el camino hacia San Cristóbal. Era un sendero de tierra, rodeado de árboles tan altos que bloqueaban la luz. A medida que avanzaba, el ambiente se sentía más pesado. Mi celular perdió señal, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Cuando llegué al pueblo, parecía desierto. Las casas eran de adobe, algunas en ruinas, y había una iglesia en el centro con una cruz rota en la cima. Aparqué el auto y comencé a tomar fotos, pero pronto noté algo extraño. Cada vez que miraba a través del lente, veía sombras moviéndose entre las casas. Bajaba la cámara y no había nadie. Me acerqué a la iglesia, esperando encontrar a alguien que pudiera darme información. La puerta estaba abierta, pero al entrar, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. El lugar estaba vacío, excepto por un altar cubierto de velas apagadas y una figura extraña tallada en la pared. No era un santo ni una virgen. Era algo indescriptible, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. De repente, las campanas comenzaron a sonar. Miré mi reloj, eran las 3 de la madrugada. ¿Cómo podía ser posible si acababa de llegar al atardecer? El tiempo se había desvanecido. Salí corriendo hacia mi auto, pero no encendía. Fue entonces cuando los vi. Las sombras que antes se escondían ahora estaban de pie, rodeando el vehículo. Eran figuras humanas, pero algo estaba mal. No tenían ojos, y sus bocas eran demasiado grandes, con sonrisas que parecían burlarse de mí. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Uno de ellos se acercó, susurrando con una voz que parecía venir de todas partes. Aquí, Dios no entra. Aquí mandamos nosotros. En mi desesperación, recordé las palabras del anciano y saqué un pequeño crucifijo que llevaba colgado al cuello. Lo levanté frente a ellos, pero comenzaron a reír. Una risa que no era humana. No sé cómo lo logré, pero encendí el auto y salí de ahí a toda velocidad. Cuando regresé al primer pueblo, el anciano me esperaba, como si supiera lo que había pasado. Me miró y dijo: «Te lo advertí, muchacho. Ese pueblo no es para los vivos». Desde entonces, he intentado encontrar San Cristóbal en mapas o registros, pero no hay rastro de él. Las fotos que tomé estaban borrosas, excepto una, la figura tallada en la iglesia, con esos ojos vacíos y esa sonrisa infernal. Si alguna vez escuchas de un lugar al que todos temen, haz caso a las advertencias. Hay lugares donde Dios no entra, y créeme, no querrás saber quién toma su lugar. Hola, soy Héctor, y esta es la experiencia que cambió mi vida para siempre. Si estás viendo este video, te pido que prestes atención, porque lo que me pasó podría sucederte a ti también. Hace unos años, trabajaba como repartidor de mercancías en el norte de México. Mi trabajo me llevaba a recorrer largas distancias por carreteras solitarias, pero nunca me había sucedido nada fuera de lo normal hasta esa noche. Era cerca de la medianoche y manejaba por una carretera secundaria que conectaba 2 pequeños pueblos. Había escuchado rumores de que la carretera estaba maldita, pero no le di importancia.
El cansancio y el silencio de la noche me envolvían, y solo las luces de mi camión iluminaban el camino. De repente, el GPS dejó de funcionar. La carretera parecía más oscura de lo habitual, como si la luz de mis faros fuera absorbida por la noche. No había casas, señales, ni siquiera animales en el camino. Fue entonces cuando noté algo extraño. El marcador de kilómetros mostraba 0 desde hacía rato, como si no estuviera avanzando, aunque el motor funcionaba perfectamente. Intenté ignorarlo y seguir manejando, pero el camino no tenía curvas, ni subidas, ni bajadas. Era como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Encendí la radio para distraerme, pero solo escuchaba estática. Luego, una voz distorsionada se filtró entre el ruido. No debiste entrar aquí. Apagué la radio de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Miré por el retrovisor y vi luces de otro vehículo acercándose. Pensé que era alguien más atrapado en esta extraña carretera, pero cuando las luces estuvieron más cerca, me di cuenta de que no había ningún auto. Eran solo las luces, flotando en el aire. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté acelerar, pero la carretera seguía igual, interminable. Fue entonces cuando vi a una mujer al costado del camino. Llevaba un vestido blanco y tenía el cabello cubriendo su rostro. Detuve el camión, pensando que podría necesitar ayuda. Bajé la ventana y le grité, pero no respondió. Me armé de valor y bajé del camión. Al acercarme, noté que sus pies no tocaban el suelo. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado y en un susurro helado dijo: ¿Por qué sigues aquí? Retrocedí rápidamente, subí al camión y pisé el acelerador. Las luces del vehículo que me seguía comenzaron a moverse más rápido, como si intentaran alcanzarme. De repente, la mujer apareció frente a mí en la carretera. Giré el volante bruscamente y el camión se salió del camino, chocando contra algo que no pude ver. Cuando desperté, estaba en una estación de policía en un pueblo cercano. Me dijeron que un grupo de campesinos me había encontrado inconsciente al costado del camino, pero mi camión estaba en perfecto estado, como si nunca hubiera salido de la carretera. Intenté buscar información sobre esa carretera, pero nadie sabe exactamente dónde está. Dicen que aparece y desaparece, atrapando a los incautos que se aventuran en ella. Algunos nunca regresan. Si alguna vez te encuentras en una carretera desierta y algo parece fuera de lugar, da la vuelta. No sigas adelante, porque podrías encontrarte en un lugar donde el tiempo y la realidad dejan de existir. Hola, soy Luis, y lo que estás a punto de escuchar no es un cuento ni una leyenda. Esto me pasó hace apenas unos meses, y hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Si decides quedarte, te advierto que podrías empezar a mirar las sombras de una forma muy distinta. Era una noche cualquiera. Había salido tarde del trabajo y tomé un atajo para llegar más rápido a casa. Ese camino era conocido como el Sendero Viejo, un tramo de tierra rodeado de árboles secos que la mayoría evitaba usar por supersticiones. Pero yo estaba cansado y no creía en esas cosas. Mientras caminaba, la luna apenas iluminaba el sendero. El aire estaba tan quieto que parecía que el mundo entero había detenido su respiración. Solo el crujido de mis pasos rompía el silencio. A mitad del trayecto, empecé a sentirme observado. No había nadie alrededor, pero la sensación era tan intensa que me obligó a mirar hacia atrás. Nada. Aceleré el paso, diciéndome que era mi imaginación. Fue entonces cuando noté algo extraño. Las sombras de los árboles a mi alrededor parecían moverse, pero no había viento. Y no solo se movían, se alargaban, encogían y avanzaban hacia mí. Me detuve en seco. Mis piernas temblaban mientras observaba cómo esas sombras oscuras y deformes se arrastraban por el suelo, acercándose cada vez más. Quise correr, pero mis pies no respondían. De repente, una de las sombras se levantó, tomando forma humana, con extremidades largas y retorcidas. Esa cosa no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos.
Cuando intenté dar un paso atrás, escuché un susurro, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Este no es tu camino. En ese momento, reaccioné y corrí tan rápido como pude. El sendero parecía interminable. Por más que avanzaba, nunca llegaba al final. Las sombras me seguían, deslizándose como si flotaran, sus figuras deformes alargándose y acortándose a su antojo. Al final, vi una luz. Era el poste de la entrada al pueblo. Corrí hacia él, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se detendría. Al cruzar la línea donde terminaba la oscuridad, las sombras se detuvieron, como si no pudieran salir de su territorio. Cuando me volteé, todo estaba en silencio. Las sombras habían desaparecido. Llegué a mi casa agitado, con la ropa cubierta de sudor y tierra. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, conté lo sucedido a un anciano del pueblo. Su rostro se puso pálido y me dijo: ese sendero pertenece a ellos. Es el límite entre nuestro mundo y algo que no deberíamos cruzar. Agradece que te dejaron ir. Desde entonces, no he vuelto a tomar ese camino. Ahora entiendo por qué nadie en el pueblo lo usa. Y si algún día encuentras un sendero oscuro que te da una sensación de vacío, por favor, no lo tomes. Algunos caminos no están hechos para los vivos, y las sombras que lo habitan no siempre te dejarán regresar. Si te gustó esta historia y quieres más relatos que te hagan mirar la noche con otros ojos, no olvides seguir esta página. Y recuerda, hay lugares que no son lo que parecen.